Sonido. Bueno, buenos días. Nuevamente tuvimos una falla técnica, ya fue afortunadamente resuelta por el equipo, pues ya el equipo técnico ya vino y nos arregló el problema de sonido que teníamos. Entonces, bueno, muchachos, les repito, lo que vamos a hacer en el día de hoy es, voy a hacer unas aclaraciones frente a todo lo que tiene que ver con el trabajo, la entrega del trabajo que hay que hacerla hoy. Y segundo, entonces podemos mirar las críticas sobre el psicoanálisis. Y con esto cerraríamos la unidad cuarto y la unidad final. Entonces, en un principio, con relación al trabajo, en donde subir, recuerden que lo que ustedes deben enviar es una presentación. En los soportes de la videoconferencia, de los foros, eso ya se evalúa el fin de semana anterior. Yo estoy esperando a que me entreguen la casilla, porque no tengo la casilla en donde anexar las calificaciones de ustedes. Pero igual, no se preocupen por esos muchachos que igual van a tener sus notas. El día de hoy, ¿cómo vamos a hacer para entregar la presentación? Recuerden que en la plataforma donde dice unidad 3, la parte colaborativa, hay otro link donde dice grupo unidad 3 colaborativa, que es donde aparecen ustedes. Es decir, cada uno de ustedes en la plataforma tiene un link donde está su respectivo grupo. Ustedes se ubican ahí, grupo 1, grupo 2, en el grupo pues, que les correspondiente al que pertenezca, y ahí es donde ustedes suben la presentación en un principio. Entonces, ustedes suben la presentación. Yo estoy esperando que el departamento virtual, pues ya les escribí, estoy esperando respuesta de ellos para que me digan en dónde es que debo colocar la calificación. Sin embargo, mientras que me colocan, me dan el link para colocar la calificación, lo que voy a ir haciendo es, ustedes me lo entregan y en el transcurso de la semana, tengo aproximadamente 8 días, en el transcurso de la semana, yo les daría abajo del documento que ustedes me envíen, ahí les daría la nota. Para que ustedes sepan también, entonces, cuánto fue la calificación que se les dio con base en el trabajo que realizaron. Bueno, muchachos. Entonces, si no hay el link, es decir, si el link no aparece en el transcurso de fin de semana, les repito, yo la nota se las doy en el documento que me la envíen, en ese mismo documento les daría la calificación. Bueno, muchachos. Vamos entonces ahora sí con la unidad 4, que es la parte con esa finalizamos el curso. Entonces, la unidad 4, ¿en qué consiste? La unidad 4 consiste principalmente en las críticas. Nosotros ya vimos qué es el psicoanálisis, los principales autores, las principales teorías, con base en los principales autores y representantes del psicoanálisis, pero el psicoanálisis tiene algo, y es que el psicoanálisis ha sido los enfoques más criticados. Entonces, bueno, vamos a mirar nosotros ahora cuáles son los autores, los principales autores que han hecho esas críticas y cuáles son las fundamentaciones por las cuales ellos han criticado, pero más allá de mencionar la palabra crítica, es un cuestionamiento frente a los alcances y las limitaciones que tiene este enfoque. Entonces, empecemos. Uno de los principales es Popper. Entonces, voy a mostrarles un video donde resume unas principales críticas. El psicoanálisis de Freud, a pesar de su evolución y aceptación, tuvo varios detractores que lo consideraban como una pseudociencia, porque violaba el principio de la falsabilidad. Avanzando en este contexto, se encuentra a Karl Raimund Popper, filósofo y profesor austriaco, convertido más tarde a ciudadano británico, como uno de los principales críticos. ¿Qué era lo que básicamente decía Popper y algunos autores que ustedes están viendo en la presentación que tiene la plataforma? Como Skinner, Sokal, bueno, aquí hay estos son los, pero también había otros como por ejemplo Jung, el mismo Jung también hace eso,
hay un momento en que él mismo cuestiona algunos postulados psicoanalíticos. En principio, los positivistas principalmente, los positivistas también, lo que más cuestionaban del psicoanálisis era el alcance científico. Es decir, ellos decían, no se puede generar una teoría a la luz de un caso o dos casos, que era lo que sucedía con Freud. Freud hace sus teorías basadas en el estudio de su hija, en principio, y con sus propias experiencias de vida. Decían, si comparamos las teorías psicoanalíticas con las teorías de Einstein o con las teorías newtonianas, nos quedaríamos muy cortos. ¿Por qué? Porque no hay una rigurosidad, como lo decía el positivismo, no hay una rigurosidad metodológica y rigurosa de la ciencia. ¿En qué consistía? En el método de observar, medir, comprobar y corroborar y volver a comprobar y corroborar aquellos faltantes. Recuerden que el método científico siempre decía, nada es completamente certero, nada es completamente verdadero, siempre tenemos nosotros algo que mejorar y algo siempre que corroborar. Es decir, la teoría para los positivistas siempre está en continua construcción, porque ellos tenían un postulado, una premisa, y es, debe ser siempre estudiado y contrastado. ¿Contrastar qué es? Siempre es confrontar la experiencia con los fundamentos y la parte explicativa y teórica. Eso no se puede hacer desde el psicoanálisis, es decir, no podemos tener una parte medible y cuantificable, empezando porque el psicoanálisis es completamente discursivo. Entonces, lo medible desde el vista del método positivista, no podemos generar ciencia desde ahí. Ellos decían, ¿cuántas personas, cuántos casos, cuántas situaciones se evaluaron? Y ese es un cuestionamiento que se le hizo pues, el principio de Freud, que fue el principal representante pues, del psicoanálisis. Segundo, otro cuestionamiento que se le hace es lo que es medible y lo que se puede contrastar es lo que se puede observar. Y recordemos pues, que los postulados psicoanalíticos vienen con tres ejes, ¿no? Tres estructuras psíquicas. El inconsciente, el preconsciente y el consciente. Entonces ellos decían, ¿cómo yo sé que si realmente existe un inconsciente? ¿Cómo yo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo comprobar? No había una materia, es decir, a la luz de los ojos de los científicos, no había una manera, pues en esa época, donde se pudiera realmente comprobar que sí existe un inconsciente. Esas son de las críticas que se le han venido realizando al psicoanálisis y los cuestionamientos. Dicen, bueno, si ustedes colocan un caso sobre estas estructuras psíquicas, ¿por qué no se repite en todas las personas? Es decir, porque en todas las personas, sí, un cuestionamiento que hacían es, ¿por qué no todas las personas tienen placer frente a estímulos orales? ¿O por qué no la gran mayoría de una población se enfoca más hacia un estímulo que hacia otra? Entonces, ahí empiezan, por ejemplo, Skinner empieza a mencionar y dice, hay un componente social. Es decir, ustedes están estudiando el comportamiento desde lo individual, de lo que sucede internamente, pero ¿qué sucede con lo social? ¿Qué sucede con esa respuesta frente a aquellos estímulos que vienen del medio? ¿Qué es lo que el conductismo le dice a psicoanálisis? Entonces, tienen esas críticas que hacen que el psicoanálisis empiece a mostrar limitaciones. Otro cuestionamiento que se le hace es si su método de intervención, de comprobación, es en principio el discurso, ¿cómo hacer con aquellas personas que no tienen la elocuencia cognitiva, que no tienen esa elocuencia mental para generar un discurso, para poder hacer una asociación? Ejemplo, con las personas con habilidades cognitivas especiales o como comúnmente se llama con discapacidad cognitiva. ¿Cómo hacer para generar un discurso socrático con las personas que no tienen esos análisis que se requiere del propio psicoanálisis? Es decir, para que la persona pueda hacer una asociación libre, para que pueda hacer una interpretación onírica de sus propios sueños. Entonces se empezaron a evidenciar falencias y limitantes desde el psicoanálisis, que lógicamente los psicoanalistas ortodoxos los llevó a ellos a hacer investigaciones.
Sale una corriente que es la parte psicodinámica, que no es el psicoanálisis, pero que la psicodinámica intenta minimizar estos cuestionamientos que se hacían desde otros científicos, desde otros autores. Se quedaban elementos por fuera, se quedaban, por ejemplo, la parte de toda la reconstrucción cognitiva de pensamientos, porque básicamente el psicoanálisis inicialmente lo que nos ha dado es que toda la estructura psíquica se comprende desde el inconsciente. Entonces, vamos a mostrar un video. Conclusión de la unidad. Luego de la... Vamos a ver este video que posiblemente pasaría a que ustedes vean otro video. Donde se puede evidenciar entonces el impacto de este enfoque psicoanalítico frente a las necesidades no solamente de aquella época, sino en contraste con las demás, con los demás enfoques. Entonces, no solamente el conductismo le hizo sus cuestionamientos pues, frente a la interacción social, frente a los estímulos, decían que si todo se basara solamente en las relaciones anales, edípicas y fálicas, entonces, ¿qué sucedería con lo que está en el entorno? Es decir, básicamente que casi que el hombre ya vendría programado, ¿sí? O vendría ya con una serie de pautas a comportarse de una determinada forma, porque recuerden que no solamente el psicoanálisis es abordado desde Freud, Jung, Lacan, también hay otros autores, está la Freud que empiezan a hacer avances, pero siempre se ha analizado desde un enfoque individual, excluyendo la parte social. Digamos que los que más se acercan es Jung cuando habla del consciente colectivo, pero igual el cuestionamiento que se le hace a él es que ya el hombre venía con ese consciente colectivo, que ya venía con esa información inconsciente que se había dado desde antecedentes sociales, es decir, bisabuelos y antecedentes antepasados de un determinado contexto social que venía pasado de una generación a otra, desde su inconsciente. Entonces, el cuestionamiento pues, que hacen es, si se habla de un inconsciente colectivo, es como si todos aquellos traumas, aquellos conflictos inconscientes se pasara de generación en generación, inclusive sin que las personas se conocieran, porque Jung habla de antepasados, que podían ser de tercera o cuarta generación previamente a la de la persona. Eso es un cuestionamiento que se le hace porque se dice, si se habla de un inconsciente colectivo, entonces el trauma que tengo es dado tal vez de mi bisabuelo y tatarabuelo, ¿y qué pasa con mis experiencias de vida? ¿Qué pasa como yo interpreto cada situación que se me está dando y cómo esa situación me genera unas consecuencias que hacen que yo me comporte de una u otra forma? Entonces, la experiencia quedaría completamente eliminada y entonces una pregunta que hacen también los psicólogos modernos es ¿qué pasa con los procesos educativos? Entonces, ¿para qué educar si ya el trauma lo trae? Entonces, simplemente tendríamos que trabajar sobre el trauma y no hacer procesos de formación y de educación porque nunca va a encajar con el consciente, el colectivo o con los traumas de sus primeras etapas, como lo mencionaría en su momento el psicoanálisis ortodoxo. Entonces, son cuestionamientos que se han venido realizando y digamos que a la luz, en un principio, se intenta minimizar exponiendo a través de traumas, a través del discurso, pero que no dan respuesta, es decir, que no dan realmente una respuesta a los cuestionamientos que se estaban realizando. Otro elemento también es el factor tiempo, y eso es una cuestión pues que los principales autores conductuales hacen. Ellos dicen, bueno, en un principio, ¿sí? Ellos lo mencionan, ellos dicen, en un principio, el desarrollo que tiene el psicoanálisis para poder comprender y dar un desenvolvimiento y una resolución al trauma podía durar 5 o 10 años. Ellos decían, si me llega una persona, digamos que el argumento que ellos daban era, si me llega una persona de 40 años, donde ha tenido un trauma, ese trauma se ha formado desde hace 40 años, es decir, se ha estructurado y desarrollado durante 40 años, no es posible darle resolución en un año. Eso era, pues, en principio.
Entonces, básicamente, lo que mencionaban ahí era el tiempo. Entonces, hay otra cuestionamiento que se le hace, que es el factor tiempo. Cosa que el conductismo dice, es mucho más fácil trabajar desde los condicionamientos o desde el reforzamiento, en el cual se recorta tiempo y se da respuesta al cambio comportamental mucho más rápido que si ponemos una sustitución libre, que podría ir a sesión primero que todo, ir mucho más allá del tiempo estipulado, podría durar 2 o 3 horas. Y se podría, porque pues era lo que se observaba, que la gente duraba 5 y 10 años hablando del mismo suceso y del mismo trabajo. Entonces, aquí vamos a presentar una conclusión. Conclusión de la unidad. Luego de la aparición del psicoanálisis, se dio campo a la generación de diversas ramificaciones, permitiendo así dar paso a varias teorías alternativas, dentro de las cuales surgen varias teorías en las que los autores, aunque parten del psicoanálisis freudiano, tenían discrepancia de ciertos conceptos planteados por Freud. Es por esto que deciden formar escuelas alternativas en donde se toman elementos de esta corriente, pero así también se logran otros conceptos o elementos que, según los mismos, podrían ayudar a dar una mejor explicación del ser humano en su contexto y así también en su componente de personalidad. Conclusión. Vamos a mostrar un video, quiero que vean. Entonces, para el día de hoy, les quiero compartir un video en el cual se hace una síntesis frente a las principales críticas. Entonces, Hola, Fioadictos. Hoy os voy a hablar de mi problema con... bueno, este no es el video, este es el video para mirar si se escuchaba bien. Realmente el video es... Hola, ¿qué tal? Son las 3 de la tarde en Moscú y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Noticias que comenzamos ya mismo aquí en RT. Argentina cuenta con la mayor proporción de psicólogos en el mundo, 1 por cada 600 habitantes.
porque yo vamos a ver este video, eso es una crítica que se le hace desde los medios al psicoanálisis, pues sus cuestionamientos. Recordemos que Argentina es el país, como lo dice el presidente, sí es que más es, pues, personas van a terapia, pero por muchos años, ya ha cambiado, por muchos años el psicoanálisis en Argentina era la estructura central de la mayoría de terapias, es decir, se confundía a veces que los únicos terapeutas eran psicoanalistas. Entonces, igual pues había que hacer una formación, digamos, para ser psicoanalista en Argentina, terapeuta psicoanalítico, la formación era mucho más fuerte. Es decir, la persona, psicoanálisis no era visto como un enfoque más y como un contenido de pregrado, sino que en Argentina se debía hacer un posgrado, podía durar 3 a 5 años en promedio, y el terapeuta debía pasar por todo un proceso psicoanalítico, él como paciente, a la par que hacía su posgrado en psicoanálisis. Entonces, tenía un enfoque mayor en psicoanálisis, es decir, Argentina, ir al psicoanálisis es como en la mayoría de países, era ir al odontólogo, era algo que se hacía con frecuencia, o al médico general. Pero es importante que tengan en cuenta que la preparación también del terapeuta psicoanalítico era mucho más rigurosa y requiere también mucho más preparación y más tiempo. Entonces vamos a escuchar qué dicen los mismos argentinos. Y cada año miles de jóvenes eligen el psicoanálisis como su futura profesión. Nuestro corresponsal Rubén Guillemí averiguó las razones por las que la psicología goza de tanta popularidad en esta nación. Mariana Compiano estaba haciendo una carrera con calificaciones brillantes en la Facultad de Ciencias Económicas, una profesión en la que parecía tener asegurado un buen futuro, y de pronto decidió cambiar de rumbo. Me parecía muy frío, yo necesitaba más contacto con la gente, y ahí me empecé a buscar algo más social, y lo que más me gustó fue psicología. Me imagino en un consultorio con mi paciente, recibir una persona con alguna patología puntual y poder ayudarlo de alguna manera, o poder ir resolviendo su problema o lo que tenga y ver los resultados y ver cómo la persona va mejorando, va cambiando. Los sueños de Mariana coinciden con los de miles de jóvenes en la Argentina, el país con mayor proporción de psicólogos, un profesional cada 645 habitantes, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En el segundo país de la lista, Dinamarca, la proporción se reduce casi a la mitad, y en Estados Unidos, por ejemplo, hay casi 4 veces menos, 1 cada 2.200 habitantes. Esta misma estadística muestra que en la Argentina, además, hay un alto número de consultas terapéuticas y un gran consumo de medicación psiquiátrica. Hay mucha consulta en distintos niveles de edad, hay mucha consulta de adultos, de niños, de adolescentes y hasta de gente de la tercera edad. La Argentina también tiene un altísimo porcentaje de consumo de psicofármacos. Hay muy pocos mayores que no consuman pastillas inductoras del sueño o ansiolíticos. En realidad, después de Estados Unidos, creo que estamos en el nivel de consumo por habitante más alto. Con lo cual, digamos, algo pasa en la cabeza de los argentinos. ¿Qué pasa en la cabeza de los argentinos? Es una cuestión que tratan de dilucidar psicólogos e investigadores sociales, especialmente la fuerte influencia del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en toda la cultura argentina. De hecho, uno de los barrios de Buenos Aires es conocido popularmente como Villa Freud, por la cantidad de consultorios que hay en la zona. Digo siempre que si uno en Argentina va a una reunión, digamos, de clase media, ilustrada, pero no solamente, y se le ocurre cuestionar la existencia del inconsciente, debe sentir como entrar en un sínodo de obispos y cuestionar la virginidad de María, digamos, no más o menos la misma posición. A la hora de buscar los motivos por los cuales el psicoanálisis ha tenido tanto arraigo entre los argentinos, los expertos coinciden en señalar la particular composición demográfica del país, con escasa población autóctona y enormes cantidades de inmigrantes y descendientes de inmigrantes llegados en la segunda mitad del siglo XX. En la búsqueda de su origen étnico, se dice con ironía que los argentinos descienden de los barcos. Nosotros provenimos de generaciones de inmigrantes, digamos, de distintas corrientes migratorias, con lo cual a veces es bastante definir quiénes somos o cómo somos. De hecho, a cada extranjero que nos visita tendemos a preguntarle cómo nos ven a los argentinos en España, en Francia,
en Estados Unidos, en Italia, o sea, necesitamos que de alguna manera nos digan cómo somos. En efecto, 1 de cada 3 argentinos reconoce haber acudido al psicólogo al menos una vez en su vida. En cuanto a los motivos de consulta, según los especialistas, el tema más recurrente es la cuestión de las relaciones interpersonales, especialmente el vínculo de pareja. Algunos especialistas sostienen que los argentinos recurren al psicólogo también en la búsqueda de un refugio seguro frente a las frecuentes crisis económicas y políticas que sacuden al país. Lo cierto es que esta ciencia ha echado raíces profundas en estas tierras y Sigmund Freud casi tiene carta ciudadanía entre los argentinos. Rubén Guillemí, RT, Buenos Aires. Y ahora les... Hola, ¿qué tal? Son las 3. Okay. Básicamente, no sé si me logren ver. Bueno, básicamente lo que se plantea es que ya no pueden ser mayores cuestionamientos frente a este enfoque. Miren que, por ejemplo, una de las personas que se les entrevista dice, esto es como hablar de la Virgen María y hacer cuestionamientos de ella cuando no la podemos ver. Entonces, son palabras de una persona que se está pues entrevistando, pero en principio... Conclusión de la unidad. Aquí lo que hay que mirar también son las teorías. ¿Qué teoría está cada uno de ellos? El psicoanálisis de Freud, a pesar de... Y es empezar a analizar. Vamos a hacer un recuento entonces y a hacer un análisis de cada uno de los postulados que nos plantea. Entonces, Skinner dice, reprocha a los psicoanalistas y psicólogos cognitivos por especular con procesos internos cuando no dispone de los medios de observación apropiados. Asimismo, el psicoanálisis no tiene las características que se esperan una disciplina científica. Eso lo decía Skinner a través de lo que mencionamos hace un momento. Hay una vuelta para ver si se ve. Dejar de compartir pantalla y seleccionas gracias. Bueno, entonces vamos a ver el video de Skinner y vamos a hacer un análisis de lo que él nos propone. Burrus Frederick Skinner nació en Susquehanna, Pensilvania, el 20 de marzo. En la secundaria tuvo un desempeño deficiente en ciencias, pero sobresalió en literatura. Estudió la licenciatura en Hamilton College, al norte del estado de Nueva York, con la intención de convertirse en escritor y poeta, y en 1926 se tituló en literatura inglesa con honores. La influencia que lo movió al estudio de la psicología la recibió al leer una reseña del libro Behaviorism, de Watson, y más tarde a leer Conditioned Reflexes, de Pavlov. Hizo un posgrado en la Universidad de Harvard en 1928 y más tarde Walter S. Hunter lo introdujo en el conductismo. Finalmente obtuvo su maestría en 1930 y su doctorado en 1931. Fue profesor de la Universidad de Minnesota de 1936 a 1945 y publicó en esos años The Behavior of Organism. Más tarde, Science and Human Behavior, Verbal Behavior y About Behaviorism. En 1940 comienza a investigar sobre los programas de reforzamiento en el aprendizaje.
Estuvo en la Universidad de Harvard durante el resto de su carrera y vivió en Cambridge hasta su muerte. Skinner rechazaba la explicación empirista científica y neoconductista de las teorías psicológicas, ya que afirmaba que los estados y procesos inobservables, incluyendo los cognitivos, son ficciones explicativas y no desempeñan ninguna función. Por ende, deben definirse operacionalmente, en términos de estímulos y respuestas observables. Aquellas explicaciones reconocidas como mapas cognitivos o fuerza del hábito eran una tautología trivial. El establecimiento y desarrollo de la teoría de la conducta de Skinner se basa en los hallazgos de Ivan Pavlov y Charles Sherrington y en la ley del efecto de Thorndike, por lo que identifica el reflejo como unidad de análisis de la conducta. Las investigaciones de Skinner se centraron en el condicionamiento operante, nombre que asignó para diferenciarlo del condicionamiento respondiente de Pavlov. Para desarrollar sus teorías creó un aparato que se conoce como caja de Skinner o caja de condicionamiento operante. En esta, introducía una rata o un pichón hambrientos que daban una respuesta arbitraria. En la rata era presionar una palanca y en el pichón picotear un disco o clave iluminada. A cambio les entregaba pequeñas bolitas de comida como reforzadores. Cada que el animal respondía, el alimento se entregaba y la probabilidad de la respuesta aumentaba. El condicionamiento operante, término que originalmente asignó Fred S. Keller, significa que el animal opera en su entorno para producir un reforzador. Skinner definió el condicionamiento operante como aquella conducta cuya probabilidad de repetirse se incrementa por medio del reforzamiento, es decir, una conducta que es reforzada positivamente por medio de alimento, por ejemplo, o negativamente, a través de eliminar un estímulo aversivo, tendrá mayor probabilidad de repetirse. Con esto, describe los principios básicos del aprendizaje, entre los cuales se encuentran el reforzador, la extinción, el aprendizaje por discriminación, el efecto del castigo, la generalización, así como también demostró la capacidad de predecir y controlar la conducta de las ratas en laboratorio y estableció la reputación de un experimentador riguroso. El estudio del comportamiento operante y la tasa de respuestas como dato básico para el análisis de la conducta constituyeron los aportes más importantes para formar el análisis experimental de la conducta, que propone analizar las interacciones entre el organismo y su medio ambiente con el fin de establecer sus relaciones funcionales, es decir, demostrar de manera sistemática que existe una relación ordenada entre la conducta que se observa y registra, la variable dependiente y el evento o estímulo del medio ambiente que el experimentador manipula, la variable independiente, para producir un cambio deseado en la conducta. Las relaciones de Bruce Skinner pueden resumirse en los siguientes puntos. Todo fenómeno para estudiarse debe definirse operacionalmente, en términos de estímulos y respuestas observables. Para desarrollar sus teorías, creó el aparato conocido como caja de Skinner o caja de condicionamiento operante. Definió el condicionamiento operante como el proceso para producir conductas cuya probabilidad de repetirse se incrementa por medio del reforzamiento positivo o negativo. Describió los principios básicos del aprendizaje, tales como reforzador, extinción, aprendizaje por discriminación, efecto del castigo, generalización, entre otros. Desarrolló el análisis experimental de la conducta, que propone demostrar de manera sistemática que existe una relación ordenada entre una variable dependiente y una variable independiente para producir un cambio deseado en la conducta. Bueno, si miramos lo de Skinner, el principio básicamente es el cuestionamiento que le hace es: todo se debe medir y siempre el comportamiento depende de. Ella empieza a incluir el término de variables independientes y dependientes. Siempre hay una variable, una condición, un estímulo que va a hacer que el individuo se comporte de una u otra forma.
eso no tenía el psicoanálisis daba una libre asociación con el discurso, pero nunca tenía en cuenta si sucede esto, ¿qué pasaría? Que fue lo que Skinner demostró en sus investigaciones. Skinner decía, mire, si a las personas se les dan unos estímulos bajo unas condiciones, podemos lograr que ejecuten y realicen este determinado comportamiento. Vamos a ver qué nos dice Ace. Entonces, primero, lo contrasta porque el psicoanálisis no nos está hablando de variables, ni de que efectivamente hay una manera de llevar a cabo a que la persona actuara de un determinado comportamiento. Skinner lo hace con ratas, pero luego lo analiza a la luz de posibles comportamientos humanos. Lo que vamos a ver ahora es el de Hans Hayes. Entonces, él aquí ya se centra sobre el impacto, es decir, sobre el impacto del psicoanálisis. Se menciona el término de efectividad. Él aquí lo que nos va a describir es si da o no da resultados este tipo de terapia. Entonces, todos los autores que ustedes encuentran aquí los están definiendo como pseudociencias. Entonces, Augusto Bock, pues, es uno de los más grandes críticos y científicos reconocidos, pues, que ha tenido aportes a la psicología. Él dice es que no podemos, desde las diferencias que cada persona tenga, debe ir mucho más allá. Pero también recordemos que Freud era psiquiatra, es decir, él había pasado muchos años bajo un método científico estudiando el cuerpo humano desde su medicina. Y él también dice que el método científico no asegura que nos dé respuesta frente a por qué las personas presentan ciertas dificultades, inconvenientes y por qué, él debe pues, le dio el nombre de trauma, por qué se presenta el trauma. Si no hay una parte tampoco científica que nos pueda ahondar en esa parte de algo, ¿sí? Que pues lógicamente ya el psicoanálisis lo empieza a mencionar desde el inconsciente.
Entonces, son críticas, son cuestionamientos que se le hacen entonces, al psicoanálisis. Pero es algo también importante porque, a pesar que no cumple con ese método científico, sí hizo grandes aportes al desarrollo humano. Y sí, algunas de sus teorías se pueden evidenciar aún en el día de hoy. Es decir, sí existen algunos traumas que se originan por esas relaciones de las principales capas que menciona, y donde sí esa parte, porque no solamente la parte sexual, sino también Freud nos habla de un vínculo afectivo amoroso. Y Freud dice es que todo ser humano está dividido frente un tánatos y un eros. Es decir, amor y muerte. Pero muerte no vista desde la terminología de vida, sino muerte vista desde todo aquello que acaba con la armonía, con esa felicidad. Entonces, ahí, digamos, es importante rescatar que más que cuestionar y decir que el psicoanálisis no ha dado teorías impactantes y pues que han permitido también comprender los conflictos emocionales de las personas, más allá de decir que es una pseudociencia, la postura que tendríamos que tener es, hay que replantearlo en contexto. Es decir, después de que ustedes hayan estudiado todos los enfoques, ustedes mismos puedan decir, dependiendo de qué contexto me encuentre y bajo qué credibilidad científica me dé cada uno de ellos, ahí es que yo debo partir. Pero una invitación, pues, que si nos hacen estos cuestionamientos y estas críticas, es haz la investigación. Pues hay que investigar, la persona que quiere irse con, digamos, que quiera profundizar en psicoanálisis y quiere hacer intervenciones a futuro ya en psicoanálisis, sí es importante hacer la investigación, porque sí, efectivamente, hay unos cuestionamientos que se quedaron sin respuesta desde el psicoanálisis, que entraron de pronto otros enfoques a complementarlo. Entonces, la postura es que hay que necesidad de complementar, pero tampoco podemos decir que los aportes que hizo el psicoanálisis no han sido relevantes y no han aportado a mejoramiento de ciertos grupos sociales. Bueno, vamos, muchachos, a parar acá con la tutoría, digamos. Esperaba que alguien estuviera, nadie está en línea, entonces por lo cual lo que vamos a hacer es finalizar la tutoría, esperar a que ustedes envíen la presentación del trabajo colaborativo, tengan presentes que hay que hacer una coevaluación y una evaluación, pues tengan presentes las tesis para que las realicen. Y muchachos, nos veríamos, pues ya finalizamos, pero dudas que tengan las voy resolviendo por inquietudes al tutor. Que tengan un muy buen fin de semana y quedo pendiente de los trabajos, pues ustedes van a enviar.